¿De qué hemos estado hablando este mes? Que ya casi se va. De la resurrección de Cristo. ¿Cuánto hemos aprendido? Hemos aprendido algo, bastante, poquito o mucho. Dios ha sido bueno. Sobre todas las cosas, Papá Dios nos sigue amando. Amén. Aún aunque tengamos algunas faltas, algunos poquitos, otros muchos, pero Dios nos ama. Amén. Y nos quiere enseñar su camino, su verdadero camino. Y es lo que estamos aprendiendo, el verdadero camino. Se recuerda, yo comencé a predicar este tema y recuerda que yo le dije que había dos tipos de muerte, pero le íbamos a enseñar la muerte que nos interesa, que era la muerte espiritual, no la muerte carnal. O como se llama, muerte carnal. Pero usted sabe, yo estuve estudiando un poquito de eso y esa palabra no había de existir, muerte. La palabra muerte no había de existir, no debe de existir. ¿Me están escuchando? No debe de existir. Pero cuando uno tiene el vocabulario caído, que no es el vocabulario del cielo, uno se inventa muchas cosas y dice muchas cosas que la mayoría no son ciertas. La mayoría de cosas no son ciertas. Usted sabe que Isaac tocó un poquito el domingo no, el antepasado, el domingo que fuera que predicó mi esposa, tocó un poquito de eso, de cómo se le llama la muerte. Y aquí los americanos, ellos no le llaman muerte. Si una persona se murió, no dicen se murió. Y ellos siempre dicen pasa, güey, pasó, se fue por su camino. ¿Cómo se traduciría exactamente, Brandita? Pasa, güey, en español. ¿Sería pasó de camino? ¿O iba de camino? Pasó de paso. Pasó de paso. Usted sabe que nosotros nos lo inventamos, a veces no es la traducción exacta, ¿no? Pero en el vocabulario, la mayoría de estos de aquí, de la gente original de aquí de Estados Unidos, ellos no dicen se murió, ellos dicen pasa, güey. Ese es el vocabulario correcto. Pues claro, nosotros decimos se murió. No se murió. Ya cuando nosotros conocemos un poquito de Biblia o mucho de Biblia, sabemos que no muere uno va a uno de los dos lados. El que se queda aquí es el cuerpo. Esta es la casa del espíritu y la casa del alma. Este es el que se queda aquí porque de aquí lo hizo el Señor. Ya sabemos que dónde lo hizo, del polvo de la tierra lo formó y ahí depositó, le hizo la casa para el espíritu y el alma. Amén. ¿Se acuerdan? Pero que yo les dije que les iba a enseñar de la muerte que sí se llama muerte, pero que es muerte espiritual, no muerte la que nosotros hemos conocido por mucho tiempo. Nosotros nos enseñan de muerte, es muerte, es que se murió, se fue. ¿Sí? Y Cristo dijo que íbamos a resucitar entre los muertos, no era de la muerte natural o de la muerte física. La palabra más exacta para decir esto es la muerte física, sino de la muerte espiritual, que íbamos a resucitar. Y eso es lo que más le interesa al Señor, que resucitemos de esa muerte espiritual. ¿Cuándo caímos en esa muerte? Cuando nuestros papás primeros, Adán y Eva, nos introdujeron a esa muerte espiritual. Amén. Y de ahí es donde quiere Cristo resucitarnos a nosotros de esa muerte. La muerte, la muerte física, eso no es ningún problema. Amén. Donde sí hay problemas es donde Cristo quiere que resucitemos de la muerte espiritual. Amén. Nos predicó un poquito la pastora, nos enseñó un poquito Isaac, y ahora yo vengo a cerrar el tema. Amén. ¿Están listos? ¿Contentos? Ahora sí sabemos de cuál muerte nos quiere resucitar Cristo, cuál es la muerte que interesa, no es la física, sino la espiritual. Amén. Que la muerte física, estamos entendiendo que la muerte física no existe. O sea, no se le llama así, no se le debe de llamar así. No debe de existir en nuestro vocabulario muerte física. Amén. Se dice pasa, güey. O sea que iba para otro rumbo, iba para otro lado. Se partió de aquí. Bueno, nosotros lo decimos, partió de aquí, de esta tierra, ya no está aquí más. Ya sabemos a dónde vamos. Nosotros que ya conocemos Biblia sabemos que van al cielo o van al infierno, a uno de esos dos lugares. Pero lo que Dios hizo, hermano, Dios lo hizo eterno. Dios hizo nuestro espíritu, nuestra alma eterna. Amén.
La casa que las hizo se acaba y se queda aquí mismo. No puede partir a ningún otro lado porque pertenece aquí a esto. Amén. A este ambiente pertenece. Amén. ¿Estamos? ¿Aprendió? Amén. Y Dios ha sido bueno, hermanos. Y Él nos sigue enseñando, nos sigue enseñando. Amén. Busque el libro de Santiago. Y vamos a seguir aprendiendo del Señor. De que hemos estado enseñando en este tiempo de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Cristo, que es el mes. Busque el libro de Santiago y vamos a ver el versículo 1. ¿Recuerda dónde está Santiago? Es de los libros chiquititos que está acá, rumbo a Apocalipsis. Por ahí unos 2, 3 libros para atrás de Apocalipsis, y ahí está Santiago. Amén, hermanos. Gracias por estar aquí y esforzarse. Amén, que vale la pena esforzarse y llegar y escuchar la palabra y llevarla a la práctica. Amén. Entonces, muerte, ya no existe la muerte. Se dice pasa güey, dijo Isaac, se dice pasa güey. Pasó, se fue, ya no está aquí más en este planeta, está en otro, sigue existiendo en otro lugar. No sabemos dónde van. Solo Dios y la persona saben dónde están, pero están en otro lugar. No murió. Tiene Santiago 1, vamos a leer el 21. ¿Lo tienen? Santiago 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda malicia y abundancia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, como que rima, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo volvemos a leer, hermano, porque como que rima, como que está medio raro. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada, hermano? La cual puede salvar nuestras almas. Y cuando dice salvar de nuestras almas, ya sabemos, todos ya sabemos, hermano, cristianos y no cristianos, conozcamos casi nada de Biblia o poquito de Biblia, sabemos que hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y cuando le dice que nos puede salvar, ya sabemos de dónde, de qué. No va a ser de ir al cielo, ¿verdad? Sino que de ir al infierno. Amén. ¿Cómo se debe de escuchar la palabra? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Usted ha oído en unas iglesias que enseñan mucho de la liberación y de la sanidad interior. ¿Sí ha escuchado usted algunas iglesias? Eso es lo que tenemos nosotros que ver, limpieza en nuestro corazón, para cuando cae la semilla o la palabra del Señor pueda dar fruto. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que limpiarnos para que después, si alguien nos predica este domingo, el otro domingo no se acuerda ni qué enseñó. Y luego si el pastor está un poquito comentando de eso, no pregunte a mí, porque no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque la palabra cayó en mucho de esto. Amén. Aquí dice 2 palabras, pero hay muchas cosas. ¿Y qué dice? No hay fruto. Amén. Entonces, roguemos al Señor que nos limpie de toda inmundicia y malicia para poder llevar el fruto, como dice el versículo, como dijo Jesús, al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Mientras llevamos ahí algo, tratamos de llevar algo, pero nos cuesta bastante. ¿Cuánto no nos cuesta? Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos limpieza, necesitamos sanidad interior, hay mucho dolor en nuestro corazón. Amén. Hay que perdonar, hay que sanar. Amén. Eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. A través de los predicadores, a través de los siervos ungidos, de los pastores, de los apóstoles, maestros, evangelistas. Amén. Entonces recibamos la palabra, ¿no?, que es la que nos lleva
que nos lleva a entender, a vivir la verdadera vida en Cristo Jesús. Amén. Y nos lleva a entender lo que estamos predicando este mes. ¿De qué estamos predicando este mes? De la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Cuando uno está un poquito limpio de todas estas cosas del mundo, hermano, que hemos venido arrastrando por tiempo, se le hace uno más fácil entender al predicador. Y si no, uno dice, wow, como que quise entender, pero hay algo que no lo deja uno entender. Y son todas estas cosas que son, en la Biblia les llama tinieblas, que no nos deja ver más allá, no nos deja, ay, como que quiero entender, pero me cuesta. Amén. Entonces, roguemos a Dios por esto, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, es lo que nos viene a dar vida. Esa es la palabra de vida para hoy entonces. Amén. Para hoy. Es para hoy. Y Dios quiere que no seamos de los que celebramos solamente la resurrección y la muerte de Cristo, sino los que la andamos viviendo. Porque usted sabe que mucha gente la celebra y hacen grandes fiestas y grandes cosas y se cargan la cruz, y hay algunos que se cortan tantito para experimentar más lo de Cristo. Pero eso no es lo que Cristo quiere que nosotros experimentemos, sino que nosotros salgamos de esta inmundicia, de esta malicia. Amén. Y que salgamos y experimentemos la vida que nos trajo Cristo. ¿Cuál vida nos trajo? Vida, y vida en abundancia ha venido a darnos Cristo. Amén. Vida y vida en abundancia. Que haya abundancia de vida en el matrimonio personal, con los hijos, con los vecinos, con los parientes de uno. ¿Y qué ha habido antes de todo esto? Todo lo contrario, con los parientes, con los vecinos, con los hijos, con el matrimonio. Amén. Porque no está la vida de Cristo en nosotros. Ha pasado todas estas cosas. Y usted lo ha pasado, lo ha vivido. Toda la humanidad lo ha vivido, hermano. Usted y yo no somos los únicos, todos los han vivido. Todavía ni nacen y ya están sufriendo. Amén. Porque es que yo no quería niño, yo no quería niña, yo no quería ahora todavía. Amén. 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 Estamos aprendiendo ya un poquito. Amén. Vamos más adelante para aprender más. Busque Mateo 26. Mateo 26 y entramos en pleno al tema. Si hay 26, no sé. Vamos a leer el 26:58. Leemos el 57 para entender el 58. Dice así. Mateo, ¿todo lo tienen? Mateo 26:57. Dice: los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aleluya. Aquí Jesús, hermano, nos narra la historia que lo llevan preso, lo presentan y lo llevan hacia la cruz. Y dice que uno de sus discípulos, de los discípulos que ¿cómo se puede decir? Que recibieron revelación cuando anduvieron con Cristo, Pedro. Y dice que Pedro le seguía, ¿de qué? De lejos. Y este va a ser el tema. Amén. De lejos. Pedro le seguía de lejos. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra de lejos? Quiere decir que todavía Pedro no tenía una plena relación con Cristo. ¿Por qué le seguía de lejos? Porque había temores en Pedro. Aquí iba a decir la gente, a ese momento a que lo iban a cortar la cabeza con la espada, a lo mejor se la cortaban. Amén.
Una persona que sigue a Cristo de lejos, hermano, no anda en la resurrección de Cristo. Pedro aquí andaba de lejos todavía. Todavía Cristo, él tenía razón, pero nosotros ya andamos. Ya Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Y tú y andamos siguiendo a Cristo. Mucha gente, hermano, anda siguiendo a Cristo todavía de lejos. ¿Qué es más? Para explicarle qué es más de lejos. Hermano, cuando a uno le cuesta entender la palabra, cuando uno no tiene tiempo para leerla, cuando uno no tiene tiempo para ir en un estudio. Usted ha creído en Cristo y a lo mejor ama al Señor, pero todavía anda uno de lejos. ¿Por qué? Por los temores, por las avaricias de la vida, de que nosotros queremos, hermano, nosotros los hispanos queremos hacer algo material y venimos a este país donde hay un poquito la oportunidad y es más fácil que en nuestros países. Entonces le dedicamos mucho tiempo y a Cristo lo seguimos de lejos. Allá de repente el domingo, allá de repente es que ahora no amanecí cansado, voy a llegar a la iglesia. Amén. Pero Dios quiere que seamos gente, hombres y mujeres de resurrección. Los de resurrección, hermanos, le siguen de cerquita. Confrontan las situaciones difíciles para andar de cerquita. Y esos que le siguen en la resurrección son los que van a conquistar y más fácil. Amén. Van a conquistar más fácil. Los que andan como, no de lejos, de cerquita. Amén. Entonces nosotros tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo al Señor para hacer esos de cerquita, no como Pedro de lejos. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando por Pedro? Era, ¿y estos qué tal se me llevan a mí también a la cruz? Amén. ¿Qué le acompañaba a Pedro? Miedos, temores. Amén. Muchos, por ejemplo, cuando vino Nicodemo también creía en Cristo, hermano, y se dice la historia que después de que Cristo murió y que hubo un avivamiento, él se entregó a Cristo pleno, pero por mientras él también le seguía de lejos. Él creía en Cristo, fue uno de los que fue a pedir el cuerpo junto con José para enterrar a Cristo después de que había muerto. Nicodemo fue uno de ellos, porque él creía en Cristo, sabía que era el Hijo de Dios y anhelaba, pero todavía había temores. Entonces Dios nos habla, hermanos, hoy en este tiempo. Dice el Señor que Él sabe que lo amamos, que Él sabe que nos anhela escuchar su palabra, pero todavía andamos un poquito de lejos. Y Él quiere que seamos hombres y mujeres de resurrección. Los de resurrección andan cerquita, entran al lugar santísimo fácil. Amén. No tienen temor. La gente que no anda en resurrección, hermano, alguien se agarra a hablar en lenguas y wow, ese loco que tiene, sáquenlo de aquí. Amén. Sucede un milagro como el que Jesús hizo con el gadareno, un endemoniado. Y una vez fui a predicar a México con mi primer pastor y varios, se manifestó el poder de Dios, que varios se les comenzaron a manifestar los demonios, se retorcían y unos se hacían como animalitos y la mayoría de la gente se fueron corriendo, les dio miedo porque andaban siguiendo, ya tenían una idea de lo que es Cristo. Amén. Pero andaban de lejos. Cuando uno anda de lejos, tú le traes unos temores. Amén. Y cualquier cosita pasa ahí, falta de conocimiento. No se da como yo quiero. Se enoja uno y dice, no, Señor, es que mira esto, no me ayudaste. Porque anda de lejos la persona. Amén. Una persona así, hermano, no conquista. Una persona que anda de lejos no conquista. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Darnos la palabra, que vengamos a Él. Nos arrimemos a Él confiadamente. Confiadamente. Amén. Que Él nos librará de los temores, de las avaricias que podamos traer. Todos traemos avaricias, temores, malicias. Amén. Que venimos arrastrando desde nuestros antepasados. Si usted es sincero con usted mismo y usted tiene unas, ¿cómo se puede decir? Unas cualidades que ni usted mismo se le agradan, investigue su pasado. ¿Y en quién vienen esas cualidades? Y usted la va a ver en su descendencia. Amén. Entonces, ¿cómo quiere el Señor que andemos? No de lejos, hermano, como andaba Pedro, sino que de cerquita, porque esos andan en la resurrección.
Y ahora Cristo ya muerto, ya resucitado. Y papá Dios quiere que andemos en la resurrección. Amén. Vamos más para adelante, busquen Marcos. Vamos en Mateo, recuerden, dos libros. Pasa Lucas, parece que luego sigue Marcos después de Lucas. Luego ahí. No, ahí está. El libro que sigue de Mateo es Marcos. Marcos 7. El punto principal, hermano, de esta palabra, que el Señor no quiere que andemos de lejos. Él quiere seguidores de cerquita. Porque esos son los que Dios va a derramar su gloria sobre ellos y van a ver cosas. Los otros que andan de lejos, hermano, lo mirarán a usted levantarse y ahora wow, qué bien le está yendo, qué bien entiende la palabra, qué bien predica, qué bien matrimonio tiene, oh, qué hijos, amén. Pero el que anda de lejos, aunque crea en Cristo, hermano, aunque venga a la iglesia todos los días, amén, pero si anda de lejos, va a batallar en esta tierra. Recuerde que la Biblia lo dice, que estos serán tiempos difíciles. Amén. Se puede ir uno antes de tiempo, hermano. Aunque uno sea salvo, se va uno antes de tiempo, porque no anda uno en los verdaderos caminos del Señor, sino que anda uno del camino. El Señor pasa por aquí y uno anda de lejos. Lo mira, quisiera entrarle, pero tengo que dejar muchas cosas. Tengo que dejarla. Tengo que amar más a mi esposa. No, y deje de eso, la esposa está bien, uno la puede amar, pero la suegra, ay, Dios santo. Y entonces eso es lo que lo va arrimando al camino del Señor. O tengo que amar también a mi patrón, y ay, ¿cómo? ¿Qué mal me trata? No tiene compasión de mí, me pone a trabajar muchas horas. Amén. Amén, hermano. Entonces, papá Dios quiere que seamos gente de cerquita, de cerquita. Amén. Leemos Marcos 7:6. ¿Lo tienen? 7:6. Respondió él y les dijo: hipócritas. Fíjense cómo les dije Jesús a esos que andan de lejos, hermano. Yo no quiero que me diga eso. Yo quiero que me diga: bienaventurados siervos fieles, en lo poquito me viste fiel, entre al gozo de su Señor. Fíjense. Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Wow, hermano, yo no quiero que el Señor me llame a mí así. Yo no sé usted, pero el Señor me está escuchando, el Señor me está hablando hoy en este momento. Amén. Me está dando la palabra que el Señor no quiere llamarme así. Y yo, ¿sabe qué le voy a decir? Si yo soy inteligente, le voy a decir: sí, Señor, líbrame para ser uno de cerquita. Que dicen muchos: aleluya, gloria a Dios, cantamos alabanzas, hermano, de bocas, pero lo que al Señor le interesa es que tan cerquita estamos del corazón. Dice: de labios lo honramos, pero del corazón, yo no me acuerdo del Señor, se me olvida entre semana. Uno le puede pasar así, hermano. Cuando uno está lejos, dice: ahora era el servicio, ya es la 1, ahora era el servicio. Porque uno anda tan afanado en las cosas, hermano, principalmente aquí nosotros como latinos en Estados Unidos, las cosas materiales, tan afanado que dicen: wow, ahora era. Pero papá Dios tenga fe en su corazón y tenga paz. Papá Dios nunca nos quiere condenar, al contrario, quiere que obedezcamos a Él. Por eso es que nos habla y nos vuelve a hablar. Amén. Lo volvemos a leer para que se nos grabe. Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Le digo, esto no agradan al Señor. Entonces nosotros debemos ser gente de cerquita. Esos son los que andan en la resurrección. Y los que andan en la resurrección no le corren a los problemas, le hacen como David. Se recuerda que David confrontó con Goliat y ahí estaban. ¿Y qué dice la Biblia? Que David corrió a clavarle la espada a Goliat, o la piedra, no era la espada. David no llegaba ni a espada, llegaba David, hermano. Pero como estaba cerquita del Señor, hasta con el puro aire tumba a Goliat.
Porque cuando uno está cerquita del Señor, usted le sopla y hace un tornado. Porque sale el power de Dios, el poder de Dios. Amén. Así es. Cuando uno está cerquita del Señor, hermano, hasta a la suegra le cae bien. Y dice, la suegra de decir, yo no quiero a este muchacho, pero no sé, me cae bien. No sé, pero me cae bien. Lo envidian por la suegra. Amén. Por eso, papá Dios quiere que tratemos de ser, como yo siempre les he dicho, para que las cosas nos hagan los mandados. Las cosas nos hagan los mandados. Y papá Dios nos está hablando ahorita, no es para condenar ni para juzgarnos. Papá Dios no le interesa juzgar a nosotros. Papá Dios le interesa que nosotros obedezcamos, porque ahí está nuestra victoria. Yo quiero obedecer más, porque quiero ver más del Señor. Mientras me quede vivir aquí en esta tierra, y todavía me queda 50 años. Yo le pedí al Señor 120, ¿no? 50 años todavía. Quiero ver mis nietos y mis tataranietos y cargarlos. Pero nada, no mantenerlos ni nada de eso, nomás cargarlos al limpiecito y llévenselos por allá, ¿ok? Sí, hermano, hay que confesar bien. Amén. Y que no les falte nada, hermano, mientras que ellos estén aquí en la tierra. Depende de usted y de mí, hermano, su descendencia. De ahora que conocimos de Cristo, ahora ya depende de nosotros. Amén. Nuestros papás en tiempo pasado nos dejaron deudas, problemas, pero ya nosotros no debemos de dejar eso así. Pero tenemos que ser gente de resurrección. Gente de resurrección. No de historia, no festejar la historia de Cristo, 2000 años. Se murió en la cruz, cargando una cruz allí, festejando la historia, comiendo bien. Amén. Y no vivir eso. Papá Dios quiere que nosotros lo vivamos. No tanto que lo festejemos, que lo vivamos. Ese es lo que Él quiere. Amén. Pero para eso no tenemos que ser gente que dijo aquí Cristo, que nomás de labios. Pero acá no hay nada. Acá no hay nada sembrado, no hay nada. Amén. ¿Qué más dijo Cristo? ¿Qué más habló de Pedro? Pedro de lejos también. Pedro estaba iniciando como nosotros en aquel tiempo, hermano. Tenía 3 años siguiendo a Cristo. También tenía sus temores todavía, no estaba limpio. Pero fue pasando, fue pasando. Entonces nosotros que así vayamos caminando. Amén. Vamos un poquito más adelante. Lucas. Se los dejé todos los versículos facilitos ahí para que no trabaje tanto. Para que vea cómo lo quiere el Señor. Lucas ahí, enseguida está el libro de Lucas 15. Lucas 15, 11, la famosa parábola del hijo pródigo. ¿La tienen? Leemos un poquito y le explico lo que le quiero enseñar aquí. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, el 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame mi parte, los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, recuerden, se fue lejos de la provincia, apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Deseaba llenar el vientre de las agarrobas de los que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Yo no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. ¿Qué le quiero enseñar de aquí, de esta parábola? Usted mira que este muchacho estaba bien, bendecido, estaba en la casa de su padre, pero ¿qué se fue? Lejos, se alejó del padre.
Usted ha visto muchos predicadores que a veces yo he visto cantantes también y predicadores, pero de repente ya no están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, hermano? Yo le comentaba la otra vez a Daniel que en el Señor no hay accidentes. Todo pasa por algo. No hay accidentes en el Señor. Todo pasa por algo. En el Señor, los que estamos en Cristo Jesús, este vocabulario no debe de estar. Accidentes no hay. Todo pasa por algo. Le digo que nuestro vocabulario está muy torcido, muy devaluado. Entonces, fue un accidente. En Cristo Jesús, hermano, los que estamos en Cristo Jesús, no hay accidentes. Todo pasó por algo. Amén. Por ejemplo, miramos que a Puerto Rico lo barrió un ciclón, como usted le llama, un huracán, como usted le quiera llamar. Lo barrió, no fue un accidente, hermano, que lo haya barrido. Ahí tenemos a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué les cayó? Ya sabemos por qué. A Nínive, ¿cómo le iba a ir si no se arrepiente? Ya sabemos cómo le iba a ir. A una ciudad, a un país, hermano, que le va como en feria, no es accidente. Borra esa palabra de su vocabulario. En Cristo Jesús no existen accidentes, sino torpezas que uno comete. Y ahí grandes predicadores de aquí de los Estados Unidos han caído en equivocaciones y se acabó el predicador que andaba en avivamiento. Así le pasó a David también. Así le pasó al primer rey de Israel. Amén. Un error que comete uno. Amén. Entonces, volviendo a la parábola, este muchacho, hermano, se aleja de su padre. Amén. Y de estar bien, cayó a nada. Hasta andar mendigando un pedazo de pan. Entonces, a nosotros nos ha pasado así, con el pecado original, que todos sabemos, el pecado original nos alejó de nuestro Padre Celestial. Y hemos andado que no hemos tenido a veces ni para comer. Otros pueden tener abundancia en lo material, pero no pueden ni disfrutar. Están en una silla de ruedas. Otros porque están amargados, requete amargados y súper amargados de la vida. Tienen todo, pero no lo pueden disfrutar. Amén. Pero si estamos cerquita del Señor en la resurrección de Cristo, como Él nos quiere, hermano, usted tiene todo, lo puede disfrutar y nadie se lo puede quitar a usted. Cuidado que alguien se lo quiera quitar. Cuando vivimos en la resurrección de Cristo, cuidado, porque el que se lo quiera quitar no se va a ver con usted. Con usted. ¿Sabe con quién se va a ver? Con mi Padre. Es como usted, lo natural. Nosotros nos quiere hacer, algún hijo, alguien le quiere hacer un daño, ¿con quién se va a ver? Con el papá o con la mamá. Nosotros, aunque el hijo no tenga la razón, nosotros lo defendemos. Amén. Pero aquí, para que Dios nos defienda, hermano, aquí es diferente. Recuerde que nuestro vocabulario caído es todo lo contrario a lo que Dios quiere. A veces, amén, a veces Dios hace una excepción. Amén. Pero tenemos que tener la razón para que papá Dios nos defienda. Tenemos que tener la razón nosotros. Es como las leyes de Estados Unidos. Saben que las leyes aquí, el que la paga, el que la debe, la paga. No le hace que esté millonario, que esté pobre, amén, que sea político famoso, la paga. Así son las leyes de papá Dios. ¿Usted cree que Dios, por ejemplo, a David, si Dios hubiera querido, no lo hubiera permitido que hubiera pasado por lo que pasó, por el errorzote que cometió David? Amén. Pero Dios mismo dijo: tienes que pasar por esto, David, escoge cuál quieres. David cometió varios errores, aún siendo un hombre, dice la palabra, conforme al corazón del Señor. Pero Dios no nos condena, hermano. Cuando uno comete un error, Dios no nos condena. ¿Qué quiere el Señor? Que rectifiquemos y nos levantamos, pero el Señor, en otras palabras, que le pidamos perdón el error que uno cometió. Amén. Y otra vez nos vuelve a poner y seguimos reinando como David. ¿Cuántos no le quisieron quitar el trono a David? Y nadie pudo, hermano. Nadie se lo pudo quitar porque no estaba autorizado de allá que se lo quitaran. El primero que se lo quiso quitar fue el rey Saúl. Y Dios no lo permitió, hermano, que se lo quitara. Él llegó al reino. El otro segundo que se lo quiso quitar a David, ¿quién fue? Su propio hijo, hermano, Absalón, se lo quiso quitar.
Pero como no venía del cielo esa orden, dijeran los caribeños, naná, no se puede. No se puede, hermano. Por eso que si nosotros estamos en la resurrección de Cristo, ¿quién le puede quitar a usted sus hijos? ¿Quién le puede quitar a usted sus bienes? ¿Quién le puede quitar a usted la salud? ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie se lo puede quitar. Por eso es que nos conviene, hermanos, estar en la resurrección de Cristo, no en la historia del cristianismo, sabiéndome el vocabulario, sabiéndome la Biblia, sino vivirla. Vivirla, hermano. Ahí es donde está la victoria del cristiano, vivirla. Cuando yo la vivo, estoy de cerquita del Señor. Cuando yo la vivo, estoy cerquita del Señor. Cuando estoy de lejos, es que son puras palabras, pero hechos no hay nada. Amén. Seguimos un poquito más para adelante. Ahora sí nos vamos al libro de Salmos. Busque el libro de Salmos. Vamos a buscar el Salmo 91. Un salmo muy conocido, todos lo conocemos. Pero búsquelo como quiera para leer, porque el enfoque es lo importante. No lo importante es que se lo sepan, sino la revelación de ese salmo. Todos lo sabemos. Salmo 91, lo tienen todos. Este es donde papá Dios quiere que andemos. Yo que a ti quiero andar. Hay que trabajar para andar en un lugar. Si usted quería venir a Estados Unidos, un día trabajó, dijo, bueno, pues a mi papá, o a mi tío, a mi pariente, me voy así. Así sin rumbo ahí, vamos a ver cómo llego para allá, pero llego. Que se puso a trabajar sobre cómo venir. A lo mejor le alcanzó el dinero para la mitad del camino, la otra mitad, me voy de rayo, me voy en lo que sea, pero yo llego para allá. Se puso a trabajar. Así lo mismo nosotros en Cristo Jesús. Ponernos a trabajar en lo que usted quiere conquistar en Cristo Jesús. Amén. Leemos un poquito de este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El 3, Él te librará de la mano del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hasta allí, hermanos, ese salmo está precioso. Pero lo importante no es que esté precioso, lo importante es que hay que trabajar para vivir. Lo que le enseño de allí, dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Dónde cree que, vamos a suponer así, aquí está el abrigo del Altísimo? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué quiere decir eso? Cerquita del Señor, hermano, en el Señor. Póngale, aquí está el abrigo. Ese salmo se cumple en los que están al abrigo del Altísimo, o sea, cerquita del Señor. Y ese salmo se va a cumplir en esos. ¿Y cuáles son esos? Hoy en día, conforme a lo que estamos enseñando en este mes, los que andan en la verdadera resurrección de Cristo. No en la historia de Cristo, no en la historia, en la resurrección. Los que están bajo el abrigo del Altísimo. ¿Quién se los podrá quitar, Señor? ¿Quién se los podrá quitar? En esos hombres y mujeres habrá paz en abundancia. Se reirán de las cosas que pasan aquí en la tierra. Que viene un hambre, que Mr. Trump es malo, el viejo. Me río de Mr. Trump. Si yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, y si no, andaré. Mr. Trump no lo quiero ni oír. Amén. Porque eso le pasa a Pedro. Pedro, porque andaba temeroso de los soldados que agarraron a Jesús, de los fariseos. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Cristo. Lo seguían de lejos. Amén. Entonces nosotros queremos la protección del Todopoderoso, hermano. Tenemos que andar, ¿qué? Cerquita del Señor, bajo su abrigo, bajo su protección. Póngale que más o menos aquí está
vamos a decirlo así, aquí así, que yo ande aquí así cerquita, que usted ande cerquita del Señor. Amén. Aleluya. Amén. ¿Y cuál amargura, hermano? ¿Cuál tristeza? Habrá paz, habrá tranquilidad. Tal vez habrán algunos retos, pero está segura la victoria para usted. Habrá algunos retos que lo quieran confrontar, porque siempre hay demonios que lo quieren confrontar a uno. Dice la palabra que Jesús venció. ¿Se recuerda cuando las primeras tentaciones que tuvo Jesús con el diablo? Las primeras confrontaciones, dice, hay una tradición que dice que lo dejó por un tiempo. Quiere decir que el diablo constantemente estaba acechando a Jesús, pero como Jesús andaba cerquita de su Padre y lo mencionaba cada rato y andaba con él y tenía comunión con él, ¿qué le pudo hacer el diablo? No lo pudo vencer. Jesús acabó su encomienda en victoria, porque andaba cerquita del Padre. Entonces que esa sea nuestra mirada, andar cerquita del Padre y no andar cerquita de los bienes materiales. Vamos a Marcos 10:30. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tengo que meter más horas. Quiero sacar este cheque, lo necesito esta semana. Marcos 10:30. Y entonces nos olvidamos de Cristo, de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y entonces lo que usted se gana por acá se le va por otro lado. Yo un día le pregunté al Señor, pero si acá gano bien, dice como que se me desaparece el dinero. No, si es que hay coladera, se cuelga de la... Hay roturas, se fugan. Marcos 10, no lo hay, ¿no? Marcos 10. Adelante de Lucas, ¿no? Adelante de Lucas. ¿Lo tienen? Ya lo hallé. Marcos 10, vamos a leer el 30. Este micrófono nos despierta. Vamos a leer desde el 28. Entonces, ¿lo tienen todos? El 28, Marcos 10, 28 al 30, vamos a leerlo. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos, tierras por causa de mí o del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Cuando dijo ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, por persecuciones, como dice, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos nada que perder. Nada que perder. Porque Dios nos da una promesa aquí, que si usted deja algo por seguir al Señor, el Señor, en otras palabras, lo recompensará grandemente. Y esa recompensa que da el Señor, esa nadie se la puede robar. La que nosotros ganamos con nuestra propia fuerza, nos las quita el gobierno, nos las quita una enfermedad, cualquier cosa le pasa a uno. Amén. Uno hace un dinerito. Yo conocí a un señor, hermano, que trabajó duro, hermano, y al final del tiempo se enfermó. Y al último los doctores se quedaron con todo lo que él ganó y ni le alcanzó para curarse, se murió como quiera, porque andaba como la mujer del flujo de sangre, se gastó todo lo que tenía. Pero este no alcanzó a llegar a Cristo, se murió. La mujer del flujo de sangre de perdido alcanzó a llegar a Cristo y perdió todo, pero al último alcanzó la sanación. Amén. Entonces nosotros nos tiramos así, hermano, a morir por hacer cosas financieras, cuando Dios nos las promete. Yo las quiero mejor por el camino del Señor. Yo no quiero andarme matando ahí. Yo eso ya renuncié desde hace mucho tiempo, hermano, porque me llegó el entendimiento divino, que con mis fuerzas es imposible. Usted puede, o sí puede hacer algo, le digo, pero cuando menos se acuerda se fuga por otro lado, se fuga. Se lo pidieron prestado, no se lo pagaron, o le cayó una enfermedad, o cualquier cosa, o le cayó el gobierno porque se equivocó, pero como quiera no paga el pato, le quitan a uno. Amén. Pero la que está en el Señor, la que hacemos conforme a la palabra, ¿quién nos la puede quitar? Nadie.
Nadie se la puede. Esa es la riqueza verdadera. Esa es la buena que el Señor quiere darnos. Amén. ¿Cuál quiere usted? ¿La falsa? La que supuestamente nosotros hacemos, pero al fin, pues usted ha conocido gente, ¿no?, que a veces hace dinero y le hace más mal que bien. Yo he conocido gente con mi esposa que yo digo, no, si estos no hubieran hecho dinero, siguieran mejor, siguieran mejor viviendo al día que con dinero, porque dejó a la esposa, abandonó los hijos, se echó a perder, le aventó la droga. Lo último quedó súper peor como comenzó. Y en nuestros países se dan casos de estos siempre. Familiares, no familiares, conocidos, amigos. Yo conocí un señor que de ahí donde yo vivía se sacó la lotería. En aquel tiempo se sacó, parece que eran como 100 millones de pesos. Hermano, el señor acabó con cirrosis. Tanto alcohol que le echaba, pachangas cada rato. Amén. Comenzó su casa, hermano, y ni siquiera la acabó. Él vendía petróleo, traía unos burros y jalaba una carreta con petróleo, vendía petróleo por las casas, por las colonias. Ya ve que en nuestro país hay unas colonias que todos no llegan a electricidad ni nada. Él vendía petróleo y vivía ahí, tenía su hogarcito, ahí más o menos vivía. Pero después que le sacó los 100 millones de pesos, se echó a perder. Le fue así, hermano, porque esa riqueza no proviene del Señor. Por eso mucha gente luego dice, cuando uno no conoce, hermano, Señor, y hasta le preguntan a veces a los pastores, a los líderes que uno tenga, ¿puedo orar para sacarme la lotería? Primero ore para que el Señor lo arregle y después el Señor mismo le da. Uno puede decir así, ¿puedo orar para? ¿Es malo eso? ¿No? Los juegos de azar son malos. Uno pregunta. Pues la palabra es fácil y correcta. Todo lo que no viene del Señor es malo. ¿Sí? Así fácil, sencillo. Amén. Amén. Estamos aprendiendo algo. El Señor quiere gente de cerquita, así que habite al abrigo del Altísimo. Amén. Así como andaba Cristo de cerquita con el Señor. No podía salir Cristo sin orar. Cristo pasaba tiempos, horas orando al Señor. Él andaba bien cerquita del Señor. Así que ¿quién le podía interrumpir su llamado aquí en la tierra? Ni Dios, ni dos diablos se lo podía interrumpir. Hacia nosotros, hermano. Y si no, hermano, hay un catarro, se muere uno de un catarro. Que no se debe uno de morir, pero como anda uno re mal, pues ya con eso yo quedo. Amén. Vamos un poquito más, ya casi termino. Todo queda tiempo. Lucas 10. Ahí estamos en Marcos, dele a Lucas. Está enseguida Lucas. Los que andan en la resurrección andan de cerquita, hermanos, no de lejos. Lucas 10, vamos a leer el 38. Es otra historia muy conocida de Marta y María. Vamos a leerla. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Fíjense lo que hizo Marta. No, María. Se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. ¿Qué hizo Marta? María vino y se sentó de cerquita a los pies de Cristo, o se sentó para escucharlo. ¿Qué andaba haciendo Marta? Limpiando, moviendo la cazuela, moviendo, limpiando, contestando el teléfono. Bueno, en aquel tiempo no había teléfono. Hola, ¿cómo está? Aquí tengo a Jesús, ha venido. No había teléfono en aquel entonces, ¿no? En otras palabras, hermano, estaba preocupada.
desesperada. Y parecía eso bueno, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le contestó Jesús a la mujer? ¿Cuál era? Marta, cualquiera de las dos. ¿Qué le contestó Jesús? Eso es lo importante. ¿Qué le contestó Jesús? Eso no le va a ser quitado. Marta, eso no le va a ser quitado, María. Él ha escogido lo mejor. Andar cerquita del Señor es lo mejor. No andarme haciendo rico fuera del Señor. Eso es lo mejor. Esa persona comerá de lo mejor. Cerquita del Señor. Se sentó a los pies. Eso quiere decir cerquita de Dios, no de lejos. Amén, de lejos, hermano. Amén. ¿Qué andaba haciendo Marta? Perturbada, hermano, por hacer quehaceres, por hacerse rica. Amén. Lo leemos otra vez. El 41, respondiendo Jesús dijo: Marta, Marta. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo estaba? Afanada, turbada con muchas cosas, hermano. Nos estará hablando el Señor, hermano. Nosotros todavía nos turbarán muchas cosas. Todavía nos turbarán muchas cosas. O ya estamos cerquita del Señor. El Señor se equivocaría con esta palabra, que Él nos quiere cerquita. Que nos sentemos, que tengamos tiempo para sentarnos a escuchar su palabra. ¿Cuál es su palabra? Amén. Toda esta es la palabra del Señor. Pero usted debe de poner la atención adecuada para que no nos aburra la palabra. Dijo Cristo: escudriñar las Escrituras, porque nos parece que en ella está la vida. Amén. Usted sabe, escudriñar las Escrituras no es simplemente leerla, hermano. Si lo escudriñamos, eso profundo es más que leerla. Si yo la leo solamente con escudriñarla, si yo la leo, simplemente la leo, ¿sabe qué me pasa? Y me ha pasado. ¿Sabe qué me pasa? Me aburro. 5 minutos. No, me hablaron. Dejo la palabra y me pongo a ver el Facebook. Porque no es así. Usted, lo otro que decimos, no la entiendo. No sé que aquí hicieron una matazón, no sé de quién en aquellos tiempos. A mí que me interesa eso. Así pensaba yo, cuando yo nomás la leía. Miraba que Israel se peleó allá en aquellos tiempos y hizo una matazón, no sé qué pueblo. Y a mí que me interesa eso. Yo quiero solución. Yo una vez llegué con el pastor y le dije: yo quiero mi solución aquí. Yo tengo estos problemas, quiero solucionarlos. ¿Qué me interesa de que Israel se andaba peleando allá en aquellos? Esa historia a mí. Y el pastor me vio y lo bueno que tuvo misericordia de mí. Sígala leyendo, hermano. Sígala leyendo, la va a entender. Amén, hermano. Pero escudriñar la Escritura, ¿sabe qué es? Primeramente, hay que ponerle fuerte al ayuno. Segundo, hay que orar al Señor. Eso es escudriñar las Escrituras. Eso es querer entender esta palabra. Eso es querer andar cerquita del Señor. Amén. Antes de hacerlo, uno tiene que ayunar y orar. Hay otros hermanos que simplemente leer el libro de Apocalipsis no quieren leerlo porque les da miedo por las historias que comentan ahí. ¿Por qué? Porque les hace falta mucho ayunar y orar para poderlas entender y que no nos aburra. Amén. Vamos al último versículo, ya termino. Mateo, regrese a Mateo. Mateo 11. Con eso termino. ¿Lo tienen? Mateo 11, 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Come on, guys. Take a seat, guys. Wow, in presence. Wow. Wow. Enfoquémonos aquí tantito. Siéntense los niños, por favor. Termino con esto. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, hermano. ¿Quién ya están cansados y trabajados de esta vida? ¿Quién está cansado y trabajado en esta vida ya?
Dice el Señor, venir a mí. ¿Qué quiere decir venir a mí? Estén aquí de cerquita conmigo. Amén. Y ustedes dicen, y este yugo es fácil y ligera es mi carga. Los que están aquí cerquita conmigo, se les va a hacer fácil llevar la palabra del Señor. Amén. Y ligera. Van a decir, el evangelio es piece of cake. Pero si yo estoy lejos, no hombre, eso quién lo va a poder cumplir. Ese pastor está loco que dice que está fácil. Si está bien difícil. Wow, eso está difícil, los demonios y la guerra espiritual y tantas cosas. Porque piensas así porque estás lejos del Señor. Pero el que está cerquita del Señor, hermano, el evangelio se le hace easy, fácil. Puede cumplir con los mandamientos del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cerquita del Señor. Porque ¿qué Cristo nos trajo, hermano? El evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Alguien, rapidito, ¿qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. Entonces, ¿cómo van a ser difíciles esas buenas nuevas que Cristo nos trae? Son buenas nuevas. ¿Cómo va a ser difícil? Va a ser difícil si ando lejos del Señor, si lo quiero cumplir con mis fuerzas. Pero ¿dónde se va a cumplir eso? Si ando cerquita del Señor. Por eso dice, vengan a mí, los que están trabajados y cansados, y yo los haré